Muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy en nuestro webinar de fraude alimentario. Vamos a esperar un par de minutos más para que llegue la mayor parte de los participantes. Faltan unos 2 minutos para que comencemos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los participantes. Muchas gracias por estar presentes en este webinar sobre fraude alimentario. Este es el mes de la defensa alimentaria para nosotros, entonces estamos tocando diversos temas respecto a defensa alimentaria, que pues es precisamente esta rama muy importante de la industria que nos protege de las adulteraciones intencionadas. Y pues bueno, precisamente con esto comenzamos nuestro webinar. No podemos hablar de fraude alimentario sin hablar de defensa alimentaria. Como habíamos platicado en el webinar anterior, la defensa alimentaria es un conjunto de estrategias encaminadas a prevenir la adulteración intencional de alimentos. Bueno, lo importante en defensa alimentaria y lo que lo hace diferente a la inocuidad alimentaria per se es la intención. Como todo lo importante en esta vida, la intención es lo que cuenta. Entonces, si una persona ajena o propia de la empresa adultera o mete una sustancia, microorganismo o lo que sea extraño al producto, de forma intencional estamos hablando de adulteración intencional y por lo tanto compete a defensa alimentaria. Y pues bueno, defensa alimentaria podemos describirla en 3 grandes rubros. La primera es la adulteración económicamente motivada, también llamada fraude alimentario, que es lo que estaremos abordando el día de hoy. El siguiente punto sería el terrorismo, que es cuando tenemos una tercera parte que está inoculando o adulterando nuestros productos con el fin de tener un impacto directo en la salud pública, por el motivo que sea, por lo general es para impartir terror en la población. Y por último tenemos el sabotaje, que es cuando empleados o la competencia o hasta mismos consumidores de nuestro producto están haciendo alguna clase de daño a la empresa o al producto con algún motivo personal, ya sea por venganza o por extorsión o algo por el estilo. Entonces, pues bueno, como les había comentado, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la adulteración económicamente motivada.
¿Qué se define como adulteración económicamente motivada o fraude alimentario? Pues bueno, es la adición fraudulenta de sustancias no auténticas o la eliminación o sustitución de sustancias auténticas sin el conocimiento del comprador. Se conoce también como adulteración de alimentos económicamente motivada. Entonces, algo muy importante es que en este webinar, en esta plática del día de hoy, vamos a tomar las definiciones de adulteración económicamente motivada y fraude alimentario como intercambiables, es decir, son lo mismo. Y pues bueno, ¿a qué nos referimos con esta definición? ¿Qué nos dice este slide? Lo que nos quiere compartir es que la adulteración económicamente motivada o fraude alimentario es cuando alguien va a vendernos algo, nosotros vamos a obtener un producto que de alguna forma no está haciendo lo que nosotros queremos, ya sea a través de un etiquetado indebido, una dilución, omisión, falsificación, sustitución o desvío. ¿A qué se refiere un etiquetado indebido? Por ejemplo, yo quiero venderles salmón, o les estoy vendiendo salmón, soy un proveedor de pescados, entonces estoy vendiendo salmón, pero este salmón en realidad es salmotrucha. Y entonces está etiquetado como salmón, pero en realidad es otra especie. Y como yo te lo vendo en filetes o en pedazos, pues no te puedes dar mucha cuenta. Entonces, este es un tipo de fraude por etiquetado indebido. Por dilución, esto pasa muchísimo en las empresas que tienen que ver con lácteos. Cuando ellos reciben la leche fluida, se le hace una serie de estudios a través de, por lo general, Lactoscan, una máquina que hace estos análisis, para ver las características reológicas y fisicoquímicas de la leche, para precisamente darnos cuenta que no está diluida. Por lo general le ponen agua, por lo general le ponen agua, la verdad, para abaratar costos. Aquí lo importante del fraude es que siempre va a tener como intención que la persona que esté cometiendo el fraude tenga una remuneración económica. Obviamente la salmotrucha es más barata que el salmón y yo te lo estoy vendiendo a precio de salmón. La leche es más cara que la mezcla de leche con agua y obviamente yo te estoy vendiendo una mezcla de leche con agua que pues va a tener un valor menor. La omisión es omisión de información importante, es decir, quién realizó el producto, dónde se realizó. Muchas veces esto pasa con productos que tienen denominación de origen. Si yo les quiero vender queso manchego, por ejemplo, pero no tiene la denominación de origen, no tiene las características necesarias para que sea queso manchego o mezcal o whisky, eh, pero les digo que es este producto, pero lo estoy haciendo en otra parte y no les digo dónde lo estoy haciendo, eso se refiere con omisión. También podría ser falsificación. La falsificación de productos es cuando yo robo etiquetas de una empresa o yo hago etiquetas falsas y te vendo un producto a través de esa marca, pero no es en realidad de esa marca. Por ejemplo, yo voy al súper y me robo etiquetas de refrescos y yo hago mi propio refresco en mi casa con las mismas botellas y lo vendo en el mercado. Entonces, aquí estamos teniendo un problema de falsificación de productos. Sustitución puede ser también el cambio de materias primas o de algún producto que tenga que ver con yo estoy cambiando un producto por otro, estoy cambiando la identidad del mismo. Y desvío también tiene que ver con esto, está muy aplicado a materias primas. La clasificación de fraude alimentario puede ser a través de qué tan nocivo o qué tan poco nocivo es el producto. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una adulteración nociva es cuando estamos comprometiendo la seguridad del producto. Por ejemplo, estamos teniendo problemas con la toxicidad o deficiencia nutricional. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de leche que se fabricaba en China o leche que vendían por parte de China que estaba adulterada, es decir, le estaban colocando melamina para que al momento de hacer su perfil de proteínas tengamos niveles altos de nitrógeno. Entonces, le estaban añadiendo un químico que no era seguro. ¿Cuál fue el impacto de esto? Pues bueno, los niños que consumieron este producto, esta leche, tuvieron problemas de salud y hubo un par de decesos. Entonces, cuando estamos hablando de fraude alimentario, no necesariamente estamos hablando de algo que solamente va a tener un impacto económico en el consumidor.
o que vamos a tener un producto de menor calidad, sino que puede tener repercusiones de salud, de inocuidad alimentaria. Entonces, el fraude alimentario no se puede tomar a la ligera. También tenemos el punto de cuando son adulteraciones que no van a tener una repercusión nociva. Es decir, va a ser algo no nocivo. Esto es cuando el producto no va a cumplir las expectativas del cliente o las expectativas generadas por el consumidor. Por ejemplo, si yo vendiera producto congelado y dijera que es fresco. Nos pasa mucho cuando vamos al súper o al mercado que nosotros tenemos la idea de que el producto que están vendiendo, carne, pescado, mariscos, básicamente creemos que ayer estaba pastando o estaba nadando libremente en el mar y hoy ya está enfrente de nosotros. Y muchas veces este fraude alimentario es el consumidor porque nos venden esta idea y a veces hasta está etiquetado como fresco. Pero, pues bueno, precisamente no es fresco porque muchos de ellos llevan meses congelados, meses esperando en la cámara de congelación que está esperando la cámara de congelación a ser liberados. Como les había comentado, la intención del fraude alimentario no es dañar al consumidor, sino dañar al cliente del proveedor, pero no está relacionado necesariamente con la salud del mismo. O sea, lo único que le va a importar a la persona que comete fraude alimentario es tener una remuneración económica. Sin embargo, dependiendo del contaminante o el proceso de contaminación que se va a realizar, me está comentando que se está tapando el micrófono. ¿Me escuchan mejor así? Ok, perfecto, gracias. Ya no me muevo entonces. La intención del fraude alimentario no es dañar al consumidor. Sin embargo, dependiendo de cómo vamos a realizar esta adulteración o cómo el proveedor va a realizar esta adulteración, es la repercusión que va a tener. Como les había comentado antes, si nosotros estamos adulterando leche con melamina, entonces vamos a tener problemas de salud en el consumidor. Si estamos vendiendo un producto congelado diciendo que es fresco, pues bueno, no necesariamente vamos a tener un problema de salud en el consumidor, siempre y cuando se haya conservado la cadena de frío, ¿cierto? La adulteración económicamente motivada priva a los consumidores de la calidad de los productos que compran. Esto es muy importante porque, como les había comentado, es el corazón de todo el fraude alimentario. Yo voy a vender un producto que tiene menos calidad que la que yo te estoy vendiendo. Y sobre todo la prevención es primordial, pues protege la confianza de nuestros consumidores. Es decir, nosotros como empresas, como plantas productoras de alimentos, productos alimenticios, tenemos que tener un plan para evitar el fraude alimentario, mitigar las consecuencias de estos. O sea, tenemos que tener una infraestructura que nos permita que nosotros no seamos víctimas de esta clase de situaciones. ¿Cuál es el contexto del fraude alimentario en la FDA? Pues bueno, el fraude alimentario para la FDA no es necesariamente de los puntos más relevantes. De hecho, no está contemplado en la regla final para mitigación de adulteración intencional. Es decir, si recuerdan el webinar pasado, el webinar de defensa alimentaria, ¿qué y por qué? Hay una regla de la FDA específica para adulteración intencional. Es decir, va a cubrir todo lo que tenga que ver con cuando una persona entra a la planta o cuando una persona va a un centro de distribución o lo que sea, a dañar el producto. Esto no hace referencia a la adulteración económicamente motivada o al fraude alimentario, porque la FDA nos comenta o comenta a través de esta norma que esta clase de situaciones rara vez impacta en la salud pública. Sin embargo, pues bueno, como vimos en los ejemplos anteriores, puede que sí impacte en la salud pública. Sin embargo, la FDA no deja de lado como tal el fraude alimentario, ya que la mitigación del fraude se ve a través de controles preventivos. Nosotros, al tener un plan de inocuidad alimentaria o un Food Safety Plan, al momento de hacer nuestros controles preventivos, nuestro análisis precisamente de peligros, nosotros debemos tomar en cuenta las materias primas que pueden estar sujetas a fraude. Por ejemplo, si yo como materia prima manejo leche fluida, entonces voy a tomar en cuenta que
esta materia prima, precisamente por su historial, por su naturaleza, por su precio, va a ser muy susceptible a fraude. Entonces, yo como parte de mis controles preventivos, le voy a realizar análisis a esta materia prima en cada lote para verificar que precisamente sea leche. Entonces, esto es precisamente un control preventivo de cadena de suministro a través del desarrollo de proveedores. Sin embargo, lo importante de esto es que, bueno, el plan de defensa alimentaria como tal no cubre fraude alimentario. Quien va a cubrir fraude alimentario va a ser el plan de controles preventivos. Para determinar los peligros que requieren control preventivo, es necesario realizar una evaluación de todos los tipos de fraude. Es decir, yo tengo que ver cuál de mis materias primas puede ser susceptible a qué tipo de fraude, ya sea dilución, falsificación, intercambio, cualquiera de estos. Cuando hagamos nuestro plan de controles preventivos, tenemos que pensar en cada una de las materias primas. Recuerdan que en HACCP nos piden un análisis de peligros para materias primas y para el proceso como tal, pues bueno, en controles preventivos también. Y precisamente el fraude alimentario se va a presentar en nuestro análisis de las materias primas. El sistema, bueno, el punto clave o el papel de fraude alimentario en sistemas aprobados por la Global Food Safety Initiative es completamente diferente. De hecho, fraude alimentario es uno de los puntos clave de estas certificaciones. BRC, SQF, FCC 22000, todos ellos cuentan con un apartado ya específico para fraude alimentario, un módulo exclusivo. Este módulo tiene que tener requisitos fundamentales de un plan de fraude alimentario, que, pues bueno, más adelante vamos a platicar un poco de esto. Tiene que tener un sistema efectivo de aprobación y seguimiento de proveedores que garantice riesgos potenciales procedentes de las materias primas. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, también tiene que ver un poquito con la slide pasada, que era el contexto de fraude alimentario para la FDA. Es que un sistema GFSI nos va a pedir que tengamos un sistema específico determinado para los proveedores, en el cual nosotros vayamos a cuidar todas las materias primas que van a ingresar. Es decir, todas las especificaciones, cómo vamos a cerciorarnos de que estos productos en realidad sean lo que nos están diciendo y que no nos estén vendiendo gato por liebre, básicamente. Tenemos que tener cláusulas de autenticidad del producto. Y pues bueno, la metodología que nos están pidiendo en los sistemas GFSI es similar a HACCP. Vamos a hacer un análisis de la vulnerabilidad. Después vamos a tener líneas de acción para la mitigación, que serían los controles como tal. Y evidentemente vamos a tener registros de todo esto. ¿Qué es lo que nos pide este sistema de prevención del fraude alimentario? Pues bueno, así como en HACCP, el primer paso va a ser un equipo de trabajo. Nosotros vamos a tener un equipo de trabajo multidisciplinario para realizar el plan de fraude alimentario. Es decir, nosotros vamos a involucrar a compras, que esto es muy importante porque compras es quien tiene el contacto directo con los proveedores. Vamos a tener evidentemente a calidad, que son los que conocen cuáles son los requisitos que tienen que tener las materias primas. Vamos a tener también a producción, ya que, pues bueno, definitivamente quienes hacen la calidad son los de producción. Calidad la verifica y la libera, pero quien hace la calidad es producción. Entonces, ellos conocen las materias primas, saben cómo se manejan, ellos tienen precisamente la experiencia del día a día manejando sus productos. Y evidentemente vamos a tener a todas las demás ramas de la empresa, porque así como en HACCP vamos a tener un punto de vista bastante enriquecido y bastante global de todos los puntos de vista posibles. El equipo tiene que tener conocimiento del tema y legislación. Es muy importante que conozcamos nuestras NOMs. ¿Bajo qué NOM o bajo qué norma internacional se está rigiendo el producto? ¿Es la 243, es la 247, es la 127, si es que estoy trabajando con agua? Que bueno, el agua obviamente no es sujeto a fraude, pero pues es muy importante precisamente para temas de defensa alimentaria. Entonces, si nosotros conocemos el contexto normativo de nuestra materia prima, conocemos cuáles son los requisitos y las características que la ley nos pide. Probablemente nuestro proveedor está incumpliendo en un estándar de identidad a propósito,
para que nos pueda vender un producto de menor calidad a un mayor precio. El equipo de trabajo va a ser responsable del análisis de vulnerabilidad y de las medidas de control o las medidas de mitigación de riesgo en nuestro plan de fraude alimentario. El siguiente punto es tener un diagrama de flujo. El diagrama de flujo para nuestro plan de fraude alimentario tiene que ser detallado y tiene que involucrar todos los procesos. Si ustedes ya tienen preparado un plan de defensa alimentaria, este mismo diagrama de flujo nos puede servir. Recuerden que para un plan de defensa alimentaria tenemos que tener un diagrama de flujo de toda la cadena de suministro. Es decir, desde que nos llegue el producto desde que nos llega la materia prima, tomando en cuenta el proceso de compra, hasta el momento en el que el producto llega a retail o a su consumidor final. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver todos los puntos en los cuales nuestro producto puede ser sujeto a fraude alimentario. Ya sea porque nos estén vendiendo una materia prima diferente o porque nos estén intercambiando producto en anaquel. O ver cómo nuestro producto puede ser víctima de fraude alimentario, como el ejemplo que les había dado de comprar refrescos en el súper y embotellar el mismo. Ceci González nos comenta que no escucha nada. ¿Alguien más tiene problemas con su audio? Probablemente es la conexión a internet. No, no tienen problemas con su audio. Ok. No, todo ok, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Como les comentaba, el diagrama de flujo tiene que contemplar absolutamente todo. Nosotros podemos ser víctimas de fraude alimentario en cualquier punto de la cadena. Sin embargo, lo más común es que suceda al momento de la requisición de los materiales, la compra y la recepción, o al momento de estar en retail. Sin embargo, es importante considerar cada etapa por separado. Por ejemplo, yo no voy a considerar todo el proceso de producción como un solo paso. Aquí también vamos a considerar los puntos en los que estamos siendo vulnerables a fraude durante el proceso. Esto precisamente para tener un análisis detallado de todo el proceso, o de toda la cadena de suministro, en este caso. Ahora vamos hacia el sistema de prevención y ya vamos de lleno a la evaluación de riesgos. ¿Cómo vamos a realizar una evaluación de riesgos para fraude alimentario? Pues bueno, para realizar esta evaluación se debe medir la vulnerabilidad, es decir, la probabilidad de que ocurra un fraude alimentario y la gravedad del fraude, el impacto que genera. Vamos a tomar estos dos conceptos, que son vulnerabilidad y gravedad, que tienen que ver con defensa alimentaria. También los habíamos visto en TASAP, si es que recuerdan, o TACCP, que era lo que habíamos comentado en defensa alimentaria del webinar anterior. Bueno, para las personas que no estuvieron presentes en el webinar anterior, les recomiendo mucho que se metan a nuestra página de e-learning, que les voy a presentar al final de esta presentación, para que escuchemos el webinar anterior de defensa alimentaria, en donde estamos diciendo absolutamente todas las bases de estos planes. TACCP o TASAP, como se le conoce también, es como un HACCP, pero encaminado únicamente a la defensa alimentaria, es decir, a todo lo que tenga que ver con adulteraciones intencionadas. Entonces, en este procedimiento se toman los conceptos de vulnerabilidad y gravedad. Como tal, la vulnerabilidad es la probabilidad de que ocurra un fraude alimentario, es decir, qué tan susceptibles somos nosotros a ser víctimas de fraude. Y la gravedad como tal es el impacto que genera. Es un impacto local, solamente puede dañar a 2 personas, 3 personas, o es un impacto global. Ya podemos tener problemas de calidad, de inocuidad a nivel global. Precisamente en esta misma metodología se presenta una matriz de riesgos muy parecida, sino es que igual a la de HACCP. Vamos a tener la gravedad de un lado y la vulnerabilidad del otro, y nosotros vamos a asignar valores del 1 al 10, dependiendo de qué tan vulnerable consideramos nuestro proceso y qué tan grave consideramos la adulteración intencionada y motivada económicamente de nuestro producto o nuestra materia prima. Y entonces, dependiendo del riesgo que vamos a detectar, es con qué prioridad o cuál va a ser la estrategia de mitigación
que vamos a aplicar en este paso. Si se dan cuenta, es igualito a HACCP. Entonces, ya estamos acostumbrados a trabajar bajo esta metodología, solamente vamos a cambiarle nombre a un par de cosas. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la vulnerabilidad? Pues bueno, para empezar, la gravedad es fácil de determinar. Nosotros podemos saber cuál es el alcance de nuestros productos, hasta dónde pueden llegar y, bueno, todo lo que tenga que ver con la cadena de suministro. Sin embargo, para la vulnerabilidad lo podemos separar en dos grandes partes. Podemos hablar de la vulnerabilidad de la materia prima o la vulnerabilidad del proceso. Para hablar de la vulnerabilidad de la materia prima, podemos hablar del historial del fraude, las consideraciones económicas y geopolíticas de la materia prima, cómo es nuestra cadena de suministro como tal, cuál es nuestra relación con el proveedor y nuestro historial con el mismo, cuál es el control de calidad de la materia prima que nosotros llevamos en la planta. Y para el proceso, nosotros podemos enfocarnos en almacenamiento y trazabilidad de nuestro proceso como tal, la calibración de nuestros equipos, la higiene y limpieza de nuestro personal, temas de recursos humanos para ver cómo se maneja el clima laboral de la planta, e información que se proporciona al consumidor al momento de la compra. ¿A qué nos referimos con el historial de fraude de materias primas? Me parece que Alejandro nos quiere decir algo, levantó la mano. Brenda Lorena también. Díganme, ¿en qué los puedo apoyar? Ah, ok. No pasa nada. De repente la interfaz es medio rara, ¿no? Y de repente levantamos la mano. Ok. Vamos a ver primero los aspectos de las materias primas. Y el primer punto es el historial de fraude. ¿A qué se refiere con esto? Cada materia prima, por lo general, tiene un historial de fraude. Es decir, vamos a saber si nuestras materias primas globalmente han tenido problemas con fraude alimentario. Por ejemplo, hay plantas que tienen muchos problemas con cierto producto en específico. Si nosotros conocemos de estos temas, podemos saber que esta materia prima en específico tiene muchos problemas de fraude alimentario porque por lo general la adulteran, la diluyen, la cambian, como el caso de la leche que les estaba comentando. La leche tiene muchos problemas de adulteración porque pues, es un líquido. Los líquidos de por sí son susceptibles a fraude porque se puede mezclar muy fácilmente todo. Si de por sí es un líquido que, pues bueno, tiene mucho valor, tiene un alto valor agregado, un alto valor como materia prima, es susceptible a que nosotros podamos ser víctimas de fraude. ¿Qué otro tipo de productos pueden tener? Pues bueno, por ejemplo, los pescados, los aceites, el azúcar muchas veces puede ser, el azúcar glass, por ejemplo, puede estar adulterada con tiza, o por ejemplo el café, que también al ser una materia prima cara, puede tener ciertos problemas de fraude alimentario. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestras materias primas son susceptibles a fraude? Pues bueno, hay varias bases de datos que son las que se presentan a continuación, RASSF, foodfraud.org, foodshield.org y transparency.org, en donde nosotros podemos investigar por cada una de las materias primas que se encuentren en la base de datos, obviamente, porque esto es referente a situaciones que ocurren a través del mundo. Podemos investigar cuáles son los casos de fraude o el historial de fraude de cada uno de estos productos y entonces ya podríamos determinar, ¿sabes qué? Sí, mi materia prima es muy susceptible a dilución, entonces yo cada determinado tiempo voy a realizar análisis para poder determinar si la materia prima que estoy recibiendo en realidad es leche, por ejemplo. Por eso mismo es que existen bases de datos y referencias oficiales. Por ejemplo, en la Unión Europea la Unión Europea hace un resumen de todos los casos de fraude alimentario que se han presentado en Europa de forma mensual. Precisamente hoy en la mañana estaba revisando esta información y, por ejemplo, hay muchos casos de problemas con denominación de origen.
Por ejemplo, en España estaban realizando brandy, pero no estaban respetando las características que este producto necesita a través de su estándar de identidad. O, por ejemplo, en Pakistán estaban adulterando la leche. Entonces, esto nos puede dar una idea de cuál es el historial de fraude de nuestros productos para que así podamos realizar las estrategias de mitigación. Algo muy importante es que, pues bueno, precisamente como todo esto que tiene que ver con fraude alimentario no nos lo está exigiendo como tal la ley, por lo menos en Estados Unidos, de forma directa, sino que nos está diciendo que lo contemplemos en controles preventivos, la FDA no ha desarrollado una base de datos tan robusta para fraude alimentario. Es decir, todas estas investigaciones, bueno, todas estas bases de datos que vienen aquí son de pago. Entonces, hay que inscribirnos, hay que tener ligados a una cuenta y todo. Entonces, esto es importante. Existen un par de bases de datos que se encuentran en línea, pero no son tan robustas como estas. Estas son como experiencias personales que pasan y las ponen todas en un mismo board. Esas son las que son gratuitas. Sin embargo, igual podemos preguntarle a proveedores y a peers, o sea, a personas con las que nosotros tengamos el mismo nivel, a personas de otras plantas que conozcamos, para preguntarles sobre qué problemas han tenido con ciertas materias primas y así informarnos sobre el contexto del producto. ¿Dónde podemos revisar el reporte mensual que emite la Unión Europea? Dame oportunidad, Aranza, te paso la dirección al término de esto, porque sí tengo por acá el URL. Es en la página de la Unión Europea, pero te lo paso en un ratito. El siguiente, consideraciones geopolíticas y económicas. Esto tiene que ver mucho también con el historial de fraude. ¿A qué se refiere con consideraciones geopolíticas y económicas? Pues bueno, si nosotros sabemos que hay una escasez, por ejemplo, estoy diciendo algo un poco catastrófico porque sabemos qué significa. Si estamos teniendo una escasez de abejas, probablemente vayamos a tener una escasez, o bueno, definitivamente vamos a tener una escasez de miel de abeja. Entonces, si un proveedor llega y me empieza a vender miel de abeja a un precio regular y en cantidades regulares, cuando sabemos que estamos en una crisis de miel, es un ejemplo, entonces yo puedo sospechar que se está tratando de una adulteración económicamente motivada. Este proveedor probablemente está adulterando el producto o lo está diluyendo con algún jarabe de maíz o piloncillo o lo que se les ocurra para vendérmelo como miel. Entonces tenemos que considerar la situación financiera de la empresa que nos está vendiendo el producto. Si esta empresa tiene una situación, pues bueno, si está enfrentándose a ciertas situaciones económicas importantes, es algo que tenemos que considerar al momento de evaluar nuestras materias primas. También los objetivos financieros empresariales estrictos. Esto tiene que ver con nuestra relación con el proveedor. Una cultura ética empresarial pobre por parte del proveedor también. El nivel de corrupción nacional es muy importante, dependiendo de dónde provenga nuestra materia prima. Tenemos que considerar si es que ese país es conocido por realizar adulteraciones. Por ejemplo, y no es por echarle a nadie, pero sabemos que China tiene un historial muy importante de fraude alimentario, comenzando por todo lo que tiene que ver con lácteos, por ejemplo. Sensibilización del personal, la disparidad de precios internacionales, que era lo que les estaba comentando. Si hay una crisis de escasez de miel, hay que ver por qué los precios de cierto proveedor no subieron. Y también el marco regulatorio nacional, es decir, en el país destino, ¿cuál es el estándar de identidad del producto que me están vendiendo? Puede que me estén diciendo que es leche descremada, pero para ellos, semidescremada, pero para ellos el estándar de leche semidescremada es completamente distinto al que nosotros necesitamos. Entonces, también tiene que ver con las especificaciones de materia prima que nosotros vamos a tener. Respecto a, me preguntaban sobre la herramienta S-Safe, que es reconocida por GFSI. Es una muy buena herramienta. Ahí podemos encontrar también información. Se nos pasó, no lo pusimos en
en las diapositivas, pero sí, la herramienta SSAFE que se maneja también es muy importante. Podemos ver sobre el historial de fraude y casos que tienen que ver con fraude alimentario. Ahora, en la cadena de suministro. La cadena de suministro es muy importante, ya que a través de la trazabilidad nosotros podemos conocer cuál es el origen de las materias primas. Si a nosotros nos están vendiendo una leche en polvo empacada para que nosotros la utilicemos en nuestro proceso de elaboración de helado, por ejemplo, pero nos damos cuenta que la materia prima que utilizaron nos traza a China, pues bueno, ya sabemos qué consideraciones debemos tener para evitar ser víctimas de fraude alimentario. El número de eslabones en la cadena. Esto es muy importante, ya que entre más intermediarios o distribuidores tengamos en nuestra cadena de suministro para la materia prima, más oportunidades tenemos para ser víctimas de fraude alimentario. Es decir, no es lo mismo yo te vendo este producto directamente a ti, que yo se lo vendo a fulanito y fulanito se lo vende a menganito y menganito a perenganito y luego perenganito me lo vende a mí. Entonces, entre más personas involucradas estén en la cadena de suministro, más difícil va a ser poder controlar todo esto. Y por último, también tenemos que tomar en cuenta las subcontrataciones, es decir, las tercerías que nosotros contratamos en nuestra cadena de suministro. Si nosotros contratamos una tercería para que vaya a recoger nuestras materias primas, pues bueno, hay que tener muy bien checado todo esto para no ser víctimas de fraude. Algo muy importante, probablemente de las cosas más importantes, es la relación con el proveedor. Los proveedores tienen que ser nuestros aliados estratégicos en todo lo que tenga que ver con calidad de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van a proveer de las materias primas. Ellos son los que nos van a dar los certificados de calidad. Muchas veces, y dependiendo de qué proveedor estemos manejando en nuestra relación con el mismo, podemos estar sospechando de hasta certificados de calidad falsificados. Por ejemplo, una vez nos tocó ver que nos entregaran certificados de calidad y todos eran iguales. Todos tenían la misma cuenta de mesófilos, todos tenían la misma cuenta de hongos y levaduras. Toda la información era la misma. Se veía que lo único que estaban cambiando era la fecha y el lote. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos a fondo a nuestro proveedor a través de las auditorías y la relación comercial desde el departamento de compras para que nosotros no seamos víctimas de todo esto. Tenemos que tener un sistema de control de fraude de proveedores. Probablemente esta es de las piezas más clave de nuestro plan para fraude alimentario. De hecho, muchas de las cosas de fraude alimentario a través de controles preventivos por la FDA se manejan por controles preventivos de cadena de suministro, de los proveedores 100%. Tenemos que tener una evaluación y aprobación de proveedores. Esto es necesario. De hecho, nos lo pide también GFSI. Todos los estándares de la GFSI tienen que ver con relación con proveedores. ¿Qué documentos? Conocimiento mediante aprobación. Tal vez unos certificantes. Sí. Daniel nos pregunta, ¿pero cómo documentas ese conocimiento? ¿Mediante qué comprobación? Tal vez una certificación de GFSI. Sí. Precisamente todo lo que tiene que ver con nuestro programa de cadena de suministro, de aprobación de proveedores, es lo que nos va a dar la aprobación para confiar en nuestro proveedor. Si ustedes le piden un certificado GFSI y lo buscan en las bases de datos y lo encuentran como vigente, entonces ya podemos tener la tranquilidad de que ese proveedor, al estar certificado, cumple con calidad e inocuidad. Bueno, por lo menos con inocuidad, depende mucho del nivel que ellos están manejando en su certificación. Algo que sí les recomiendo mucho es precisamente esto. Si ustedes le piden una certificación a un proveedor, no es suficiente con que nos den el certificado nada más. Recordemos que siempre hay que desconfiar. Que nos den el certificado sí para que veamos la información, pero también que los busquemos en las bases de datos. Todos los sistemas GFSI tienen una base de datos en Internet, en sus páginas de Internet, en donde nosotros, con la información del proveedor, podemos buscarlos y nos arroja hasta el resultado de su auditoría en muchas ocasiones. Entonces, pues bueno, esto es para que corroboremos siempre que la información que nos están proporcionando sea correcta. Otros puntos a considerar para nuestra evaluación y aprobación de proveedores es la salud financiera del mismo, la ética empresarial y a veces hasta su estrategia de negocio.
Es decir, le vamos a dar mucho trabajo en nuestra área de compras. Ellos tienen que hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con nuestra relación hacia afuera, la relación con el proveedor. Entonces, nos dan nuestro certificado, nos dan certificados de calidad para cada lote, cómo son con sus entregas, cómo son con su trato. Todo esto son puntos clave para determinar qué tan buena o qué tan deficiente es nuestra relación con el proveedor. Recuerden que, pues bueno, siempre tenemos que ganar ambas partes. También tenemos que tomar en cuenta los incidentes históricos. ¿Cuáles han sido mis problemas con el proveedor? Por ejemplo, si yo le compro queso, crema, supongamos. Yo le compro queso, crema a mi proveedor y mi proveedor siempre me entrega 2, 3 días después. O sea, me queda muy mal mi proveedor. Y cuando abro el producto veo que tiene de repente un insecto aplastado, de repente tiene pedazos de cartón adentro del producto. Pues bueno, yo ya tengo ahí una tendencia de que mi proveedor no está cumpliendo con mis estándares de calidad. Si está descuidando tanto sus estándares de calidad durante la producción, ¿qué otras cosas puede estar descuidando? Y por ejemplo, si yo compro leche fluida, disculpen si mis ejemplos son muy encaminados a lácteos, pero es que de verdad lácteos es lo más común en fraude alimentario. Lácteos, café, pescados, básicamente. Si yo compro leche fluida e hice un par de análisis y me sale que está diluida, no pasa las pruebas, entonces yo ya sé que con este proveedor tengo que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles van a ser mis estrategias para evitar que este proveedor pues, me siga vendiendo leche diluida? O, pues bueno, cortar la relación con el proveedor y decirle, ¿sabes qué? No me cumpliste, estás cometiendo fraude alimentario, hasta podrían irse por la vía legal si quieren, y cortar la relación con él. Últimamente, bueno, como último punto de la relación con el proveedor, también es muy importante ver cuáles son los acuerdos contractuales entre ustedes como clientes y su proveedor. Las letras pequeñas de cada uno de los documentos que se van a manejar, todo lo que tenga que ver con su departamento legal, que se vea de pies a cabeza el contrato. Cuáles son las cláusulas, porque pues bueno, probablemente puede que haya ahí unos vacíos legales que puedan permitirle al proveedor no cumplirnos del todo. También tenemos el tema de control de calidad. El sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria tiene que cerciorarse de que toda la materia prima que entra a la planta cumpla con los estándares de calidad. Nosotros tenemos que tener un plan de muestreo, tenemos que tener métodos de detección precisos y específicos, procedimientos y registros de monitoreo de fraude y verificación del monitoreo. Por ejemplo, retomando el punto de, o bueno, vamos a cambiarlo un poquito. No sé, por ejemplo, carne. Vamos a dar un ejemplo de carne. Yo recibo carne para mi planta certificada TIF. Y entonces me están diciendo que lo que yo estoy recibiendo son cortes de arrachera, específicamente arrachera. Entonces, ¿a través de qué análisis yo voy a cerciorarme de la calidad de estos productos y no que me estén dando otro corte del animal que se parezca a la arrachera, que es algo muy común también? ¿Quién va a analizar? Pues bueno, calidad va a ver que precisamente el corte coincida. Y entonces ya podemos estar nosotros tranquilos con que estamos comprando y precisamente le estamos dando al consumidor arrachera. Esto, pues bueno, lo podemos hacer por cada lote o podemos hacer pruebas muy, muy específicas y más elevadas cada determinado tiempo. Esto como tal de control de calidad para materia prima lo vamos a ver posteriormente como una estrategia de mitigación. Pero precisamente estos son los puntos que se tienen que tomar en cuenta al momento de hacer una evaluación de la susceptibilidad o la vulnerabilidad de nuestra materia prima. ¿Quién es nuestro proveedor? ¿De dónde viene la materia? ¿Cuál es la situación económica y geopolítica del país y del producto o la materia prima? ¿Y cuáles son los análisis que se le va a hacer por parte de calidad? Ahora sí, vamos al proceso. ¿Cuál es el tema en el proceso? Pues bueno, para analizar la vulnerabilidad a fraude alimentario en nuestro proceso, se tienen que tomar en cuenta los aspectos siguientes. El primero de ellos es el almacenamiento y la trazabilidad de nuestros productos, la limpieza, la calibración y la formación de los trabajadores que van a estar dentro de nuestro proceso. El primero de ellos, como les había comentado, era almacenamiento y trazabilidad.
En el momento en el que nuestras materias primas se encuentran en nuestro almacén, tienen que estar monitoreadas. ¿Esto a qué se refiere? Pues bueno, ya sea que a través de nuestro plan de defensa alimentaria nosotros tengamos cámaras o a través de nuestro sistema de calidad nosotros tengamos registros de entradas y salidas, nosotros siempre tenemos que conocer qué, cuánto y cómo está en nuestro almacén. Las materias primas y los productos intermedios mal etiquetados o sin identificar pueden confundir al operador al momento de su adición al proceso. Este es otro punto importante. Recuerden que el fraude alimentario, como a final de cuentas quien lo experimenta es el consumidor final, puede estar sucediendo en nuestra instalación. Por ejemplo, si yo veo dos costales, si yo como operador veo dos costales y uno de ellos es, no sé, grasa vegetal con un punto de fusión de 60 y el otro grasa vegetal con un punto de fusión de 40, 45, pero no están identificados correctamente, y yo voy a hacer una barra sabor chocolate cuya especificación dice que explícitamente tengo que utilizar la de 60, ¿qué pasa si yo utilizo la de 45? No voy a estar vendiendo el producto que yo digo que estoy vendiendo y va a tener otras características. Entonces, aunque sí es un problema de calidad y puede ser por un error humano, yo estoy incumpliendo en fraude alimentario para mi consumidor. Entonces, el almacenamiento y la trazabilidad en nuestro proceso tienen que estar bien documentados. Y precisamente nosotros tenemos que tomar en cuenta estos puntos al momento de crear nuestro análisis de vulnerabilidades. Algo importante también es el almacenamiento correcto de mis productos intermediarios, materias primas y productos terminados a través de la cadena de frío. Porque, pues bueno, muchas veces se tercerizan estos almacenamientos en frío. Hay empresas muy buenas que se dedican a mantener en refrigeración los productos que se están manejando. Pero como recordemos, entre más intermediarios tengamos en un proceso, más vulnerables somos. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar al momento de pensar en almacenamiento y trazabilidad. Otro punto importante es la limpieza. Los planes de limpieza condicionan la vulnerabilidad, es decir, qué procedimientos, qué utensilios, qué productos y con qué frecuencia vamos a realizar la limpieza. ¿Por qué? Y esto puede sonar un poco raro. Recordemos que los empleados son la primera línea de defensa en una situación de defensa alimentaria. Ellos son los que conocen a profundidad el proceso porque es lo que hacen durante todo el día. Entonces, ellos pueden darse cuenta de variaciones. Por ejemplo, no sé, yo como operador de limpieza, estoy limpiando un tanque en el cual se realizó una mezcla que llevaba azúcar y llevaba harina. Y de repente al momento de empezar a hacer mi limpieza me doy cuenta que hay unos granitos mucho más finos que el azúcar glass y que tienen otra característica. Entonces, ahí yo podría estarle comentando a calidad y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que esta azúcar está como rara, porque así se comunican muchas veces en el piso, ¿no? El piso nos dicen, esta materia prima está rara, está diferente, está muy suelta y si le echo tantita agua se apelmaza y por lo general el azúcar glass se disuelve, no sé, por ejemplo. Ellos nos pueden dar este insight, esta información sobre qué es lo que está pasando en el proceso a través de restos de materia prima o lo que ven ellos en el piso. Otro punto importante es la calibración. Y esto, pues bueno, sabemos que tanto los estándares de GFSI como la FDA, como las NOMS, como la FAO, nos dicen que todos los instrumentos que estén directamente relacionados con la inocuidad de un producto tienen que estar calibrados. Si yo estoy haciendo una pasteurización, tengo que tener calibrado mi sensor de temperatura o mis sensores de temperatura para que yo sepa que esos 95 grados sean en realidad 95 grados y no 90. Pero también algo muy importante es que tengamos calibrado lo que tenga que ver con calidad. Por ejemplo, al momento de estar haciendo un chocolate o una barra sabor chocolate, tengo que tener calibradas mis básculas para saber cuánto le estoy adicionando de qué ingrediente para estar cumpliendo en el estándar de identidad.
Si estuvieron presentes en nuestro webinar de diferencias de etiquetado entre México y Estados Unidos, recordaremos que es un estándar de identidad. Pero si no, se los digo aquí. Un estándar de identidad son las normas que nos dice la autoridad de las características que tiene que tener un producto para ser determinado como tal. Por ejemplo, un chocolate no puede tener manteca vegetal que no sea de cacao. Si tiene manteca vegetal de soya, entonces ya no es un chocolate, es una barra sabor chocolate. O, por ejemplo, ciertos ingredientes que se pueden adicionar a quesos y a productos lácteos. Entonces, esto también hace referencia a la cantidad de ciertas materias primas que puede utilizar un producto. Por ejemplo, las mermeladas. Para que un producto sea una mermelada, tiene que tener cierto porcentaje de fruta. Pero si yo no tengo calibradas mis básculas y supongamos que tenemos una producción muy, muy grande, 1 kilo es 1 kilo y me afecta en el porcentaje final de mi contenido de fruta. Si yo no tengo calibradas mis básculas, puede que esté vendiendo una conserva y no una mermelada. Por eso es que la calibración en el proceso es importante para evitar no solamente ser víctimas de fraude alimentario, sino estar haciendo un fraude alimentario en mi planta sin darme cuenta. Los equipos de medición afectan las características del producto final. Evidentemente, como todo lo que les había dicho anteriormente, nosotros tenemos que tener todo calibrado. Y por eso es que sí es muy importante confiar en los estándares de GFSI y las auditorías que hayan tenido anteriormente nuestros proveedores. Porque si ellos cumplen con un estándar como esto, significa que todas las observaciones que les hicieron ya las corrigieron. Entonces, si ellos no tenían calibradas ciertos equipos, calibradas básculas, termómetros, lo que sea, podemos confiar al momento de tener un certificado de este tipo que ya lo tienen. Entonces, mi proveedor sí me está vendiendo un producto que esté estandarizado. También tenemos la formación de los trabajadores. Recordemos que el conocimiento es la herramienta más fuerte o la más funcional contra todos los temas que tengan que ver con inocuidad y defensa alimentaria. Tenemos que cubrir las necesidades formativas y tener estrategias para satisfacer las necesidades de nuestros trabajadores. Y obviamente tenemos que tener un clima laboral y salarial sano. Todo esto se ve a través del Departamento de Recursos Humanos, es una empresa un poco más grande. Y pues bueno, para los pequeños productores, sí es muy importante que nosotros conozcamos quiénes están laborando con nosotros y cuáles son las necesidades que tienen, ya sea respecto al clima laboral o respecto a la capacitación. Precisamente para evitar pues, todo lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? Si nuestras personas de calidad no están bien informadas o bien capacitadas respecto a la materia prima que ellos están manejando, vamos a dejar pasar muchos puntos flojos al momento de nuestra recepción. Ahora sí ya vamos como tal a la mitigación. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir estos riesgos? Pues bueno, el más importante, el más común respecto a la mitigación de fraude, son las especificaciones de materia prima. De cajón nosotros tenemos que tener especificaciones de materia prima para cada una, ya sea desde el empaque, desde la etiquetita, que bueno, las etiquetas son muy importantes, porque ahí viene toda nuestra información, que tal que nos está cambiando el logo. Desde las etiquetas hasta el aditivo de enzimas que le estamos poniendo a nuestro pan. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que tener especificaciones de materia prima internas y tenemos que tener la ficha técnica del proveedor. Al final de cuentas puede que tengan la misma información las dos, pero es un doble control. Esto también se puede ver a través del departamento de compras con un presupuesto establecido. Si yo sé que voy a gastar tanto de miel y de repente me están bajando mucho los precios sin una explicación, o está pasando este tema de que deberían subir los precios y no suben, voy a ver qué está pasando, porque el presupuesto ha tenido estos cambios. O sea, hablar con mi proveedor. La autenticidad apropiada para mitigar vulnerabilidades. Es decir, yo voy a verificar que mis materias primas sean auténticas y que estén cumpliendo con mis especificaciones. Tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer nuestras especificaciones criterios de especificación relacionados con fraude, como por ejemplo lo que siempre les digo, leche.
yo tengo que tener tal porcentaje de proteína. Si no tengo tal porcentaje de proteína, es porque mi leche viene diluida. Ok, no se escucha. Me están diciendo que no se escucha. ¿Ustedes tienen problemas con el audio? ¿No? Ok. Bueno. Y aquí viene lo importante que les estaba comentando. ¿Cómo aseguro que la leche sea de una sola especie? Eso es algo muy importante. Eso es precisamente eso es lo que pasa muchas veces. Por ejemplo, si yo quiero hacer un queso mozzarella, tiene que ser de leche de búfala. ¿Y qué tal que me lo están distribuyendo con leche de vaca? Estas son, estos son análisis que probablemente son un poco más sofisticados, pero precisamente para conocer las características específicas, válgase la redundancia, de una especie, en el caso de la leche, podemos realizar análisis de biología molecular. Podemos mandar a un laboratorio a que nos haga la tipificación de la leche y entonces ya nos puede decir, ¿sabes qué? Estos tienen genes que están directamente relacionados con leche de camello. Entonces, si a ti te estaban vendiendo leche de cabra, te la están diluyendo con leche de camello. ¿Sí? Entonces, precisamente a esto nos referimos con métodos analíticos aptos para verificar la autenticidad de las materias primas. ¿Qué viene al siguiente? La vigilancia analítica. Vigilancia analítica hace referencia a todos los análisis que nosotros vamos a realizar para tipificar nuestra materia prima y para cerciorarnos de que esta sea la que nos dicen las especificaciones. Entonces, para saber si la leche es de cierto tipo de animal, podemos recurrir a pruebas de biología molecular, determinación de enzimas, ADN. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente por ser de carácter biológico estas diferencias, la mejor vía es esta. Lo mismo podemos utilizar para saber la identidad de ciertas carnes, de las carnes y los pescados. También podemos hacer ciertas pruebas caseras dependiendo del tipo de producto, como la que veremos al final, que es sobre cómo identificar café que no esté adulterado. Una vez que los riesgos de adulteración de materia prima han sido identificados, se debe definir el criterio de control analítico a través de un plan de vigilancia y monitoreo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que tener un calendario de los análisis que vamos a realizar. El sistema GFSI nos pide una calendarización de los mismos, entonces, pues bueno, si vamos a tener un análisis de materias primas que tenga que ver con microbiología, metales pesados, pues le metemos también lo que tenga que ver con fraude alimentario. Le metemos determinación de, no sé, polifenoles para cierta clase de test, por ejemplo, o podemos estar determinando la cantidad de proteína en la leche o nitrógeno. Cada cuánto vamos a realizar estos análisis depende de nuestro análisis de vulnerabilidades. Si yo confío mucho en mi proveedor porque tiene todas las credenciales del mundo, le voy a hacer estos análisis una vez por año, una vez cada 2 años. Recuerden que todo aquí es debatible, siempre y cuando lo podamos explicar y justificar. ¿Cómo tienen que ser estos métodos? Tienen que ser selectivos, específicos, apropiados y sensibles. Selectivo. Nosotros tenemos que estar buscando una molécula en específico y mi análisis me tiene que arrojar como resultado la presencia o ausencia de esta molécula. Específico precisamente porque va a ser específico para cada materia prima. Yo no puedo hacer una determinación para saber si mi producto tiene fresa o no, o en qué porcentaje, y lo puedo utilizar para saber si también tiene leche, ¿no? O sea, dependiendo de qué es lo que esté buscando, va a ser el método que voy a tener. Apropiado, porque tiene que ver también con lo anterior. Tiene que ser apropiado para lo que yo estoy buscando. Y por último, sensible. Muchas veces nos enfrentamos con resultados de ciertos análisis que nos dice menor a 50 partes por millón. Y nos quedamos así de, ok, pero ¿eso qué significa? ¿Que tiene 0 partes por millón o que tiene 49.9 partes por millón? Entonces, si yo estoy buscando algo en específico, voy a buscar un método analítico que me esté arrojando un resultado que me funcione.
porque si no, y no, nada más me va a decir que no lo detectó porque está debajo del límite de calibración, y el límite de calibración está muy por encima de lo que yo estoy buscando, no me va a funcionar. Otro punto importante, como les había comentado, para la mitigación es la relación con el proveedor. Proveedores felices, productos felices. Entonces, tenemos que elaborar un procedimiento para probar a nuestros proveedores. ¿Qué es lo que va a pasar con mi proveedor? ¿Cómo me llevo con él? ¿Cada cuánto me entrega? ¿Qué certificados o qué credenciales tiene? Cuando los proveedores hayan sido evaluados y calificados, la relación empresa-proveedor es fundamental para la prevención de adulteraciones. Recordemos que muchas veces lo barato sale caro. Entonces, sí hay que ser muy delicados con nuestras materias primas para precisamente evitar todos estos problemas. Y también nos ayuda muchísimo todo esto, el análisis y las especificaciones, nos ayudan también con temas de inocuidad, con lo que tenga que ver con HACCP. De hecho, si se dan cuenta, toda esta documentación, todos estos puntos que estamos tocando, los toca un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria robusto. Solamente es enriquecerlos desde este punto de vista de fraude alimentario para que podamos tener precisamente un sistema que sea invulnerable de ser necesario. Otro punto importante es la simplificación y transparencia en cadena de suministro. Entre más intermediarios, más vulnerables. Entonces, hay que hacerlo lo más directo posible para evitar que alguien nos vaya a estar sustituyendo algo por ahí y entonces yo sí tengo el orden de compra, o sea, yo proveedor que está haciendo fraude o, bueno, distribuidor o intermediario, sí tengo la orden de compra en donde dice que aquí le pedí a X empresa 20 cajas de este producto y estas son las 20 cajas de producto que te estoy entregando. Pero nada me dice que ellos hayan realizado una falsificación. Entonces, recuerden que para defensa alimentaria hay que pensar siempre lo peor de todos, pecar de paranoicos, delirio de persecución y todo esto. La optimización de la cadena de suministro mejora la transparencia, trazabilidad, manejo de materias, seguridad y calidad. Y obviamente evita que estafadores violen la cadena. Y ya como último slide de esto, ¿qué hago si detecté un material adulterado? Aquí tenemos el ejemplo del café. Por lo general el café lo adulteran con achicoria. La achicoria es una raíz alta en inulina, que ahorita anda mucho en boga, porque, pues bueno, tiene toda esta actividad prebiótica, pero pues no la queremos en nuestro café. Entonces está este truco casero que pues nos puede ayudar en las plantas, que es poner una pizca de café o un puñado, o bueno, una cucharadita de café sobre agua. El café auténtico flota en el agua. Si nosotros vemos sedimentos, entonces estamos hablando de que viene contaminado probablemente con achicoria, porque el perfil de sabor y el color se parecen. Ojo, hay que ver las especificaciones. ¿Qué tal que nuestro proveedor auténticamente nos está vendiendo café que ya traía chicoria? Porque como se adulteraba normalmente con esto, es muy fácil encontrarlo mezclado ya como un producto final deseado. La mezcla de café con achicoria es muy común, por ejemplo, en ciertos lados de Estados Unidos. Ahora, ¿qué voy a hacer si detecto que mi café está adulterado? Pues bueno, voy a evaluar el impacto de la desviación, la seguridad la inocuidad alimentaria e impacto en el producto final. ¿Qué tan importante es que esté teniendo esta adulteración? Por ejemplo, ¿le voy a tener que poner más mermelada a mi producto o más fresa a mi producto? ¿O ya estamos hablando de problemas de salud para el consumidor, como el caso de la melamina? Es decir, ¿cómo voy a hacer que mi producto, que en este punto es producto no conforme, vaya a estar alineado a mis especificaciones? ¿Qué medidas voy a tomar sobre el resultado? ¿Voy a retener el producto o lo voy a destruir? ¿Voy a armar una guerra campal con mi proveedor por darme fraude alimentario o le voy a llamar la atención? Y por último, realizar un ejercicio de trazabilidad para conocer la fuente del material adulterado. Informar a tus clientes, distribuidores y empresas para evitar que el fraude llegue a otras partes de la cadena e informar a autoridades. Precisamente a través de este tercer punto es que se crean todas las bases de datos como SSA, como Food Protection, todo esto, para precisamente dar a conocer los casos de fraude alimentario que están surgiendo alrededor del mundo. Y pues bueno, esto sería todo por parte de la información. Como conclusión, recordemos que el fraude alimentario
es como tal la sustitución o la adulteración económicamente motivada. Y lo importante es económicamente motivada de un producto o materia prima con el fin de obtener una remuneración económica. Entonces, puede que nosotros o nuestros operadores, nuestra gente en la planta o nuestros administrativos estén haciendo fraude alimentario o que nosotros seamos víctimas de fraude alimentario al estar comprando una materia prima que venga adulterada. Para cumplir con un plan para evitar el fraude alimentario, nosotros tenemos que hacer como primer paso, formar un equipo obviamente, después hacer un diagrama de flujo de todo nuestro proceso, de toda nuestra cadena de suministro, y posteriormente hacer un análisis de la vulnerabilidad contra la gravedad, para que nosotros podamos determinar cuáles van a ser nuestras estrategias de mitigación. Por lo general son análisis de calidad, análisis analíticos que se le van a hacer al producto para determinar su perfil, o también, también a la par tengo que tener un programa de selección y aprobación de proveedores, y pues obviamente siempre la información en nuestro personal es de herramienta fundamental para evitar ser víctima de cualquier problema en la planta. Muchas gracias. Quisiéramos proceder ahora a la parte de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengan ustedes respecto a este tema de fraude alimentario nos lo pueden hacer saber para que, pues bueno, esclarezcamos las dudas de todos. En lo que preparan sus preguntas, quisiera darles nuestros anuncios parroquiales. El siguiente webinar va a ser el 31 de octubre a las 11 de la mañana, como siempre, hora de la Ciudad de México, y va a ser análisis de la vulnerabilidad y estrategias de mitigación y control. Este ya es el tercer paso de un plan de defensa alimentaria y como tal es lo que está alineado a defensa alimentaria de la FDA y las instituciones mundiales. Este es un webinar de nivel avanzado en el que vamos a platicar sobre todos estos puntos de estrategias de mitigación generales y a veces estrategias de mitigación específicas para una planta. Los invito también a que entren a nuestra página de e-learning, como tal es elearning.cielico.com, viene aquí en las diapositivas, y aquí van a ver todos los webinars anteriores que hemos tenido y también información sobre cursos en línea como HACCP y HACCP Avanzado que estamos ofreciendo para ustedes, también para etiquetado y todo esto. Y también al final de todo esto les vamos a hacer llegar una encuesta para que evalúen la información y la calidad del webinar que se les acaba de dar. Para nosotros es muy importante que nos den sus comentarios para que así podamos ofrecerles cada vez un servicio de mejor calidad. Entonces, comencemos con las preguntas. A ver. Ok. Hola, dice Blanca. Hola, no me quedó muy claro la parte de planes de limpieza. ¿Me podrías dar otro ejemplo? Ok. Como les había comentado, todo lo que tiene que ver con un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria per se va a enfocar en esto. O sea, nosotros para un plan de inocuidad alimentaria vamos a tener un calendario de limpiezas, con qué productos, con qué detergentes, a qué concentración. A través de los POEs, a través de los POEs que nosotros tenemos, de los procedimientos operativos estándar de saneamiento, nosotros vamos a dar instrucciones clave para que las personas encargadas de esto realicen en las máquinas. Por ejemplo, desarmar tal, verificar tal, las esquinas. Si nosotros lo tenemos bien desarrollado, lo que va a suceder es que se van a encontrar obviamente con todos los restos que tengan que ver con las materias primas. Si las personas que están realizando esta operación están lo suficientemente informadas de la importancia de defensa y fraude, ellos pueden detectar cambios en estos restos de materia prima que podrían estarnos dando como indicador una adulteración de la materia prima. Cuando trabajas, bueno, espero que esto haya apoyado, si no, posteriormente podemos seguir platicando para que veamos más ejemplos de esto. Ani Rivera dice, cuando trabajas con proveedores pequeños que no pueden tener una certificación GFSI u otra, ¿cómo se podrían realizar todos estos controles?
tomando en cuenta que el proveedor ya está siendo desarrollado, pero sus posibilidades económicas no son suficientes para una certificación. Precisamente esto es, sí es un caso muy, muy sonado. Por ejemplo, también pasa cuando no necesariamente es de un mismo proveedor, sino que vamos a la central de abastos a comprar todas nuestras fresas. Y pues bueno, la estandarización es un poco difícil. Pero precisamente aquí, Analí, estás dando un punto importante. El proveedor ya está siendo desarrollado. Esto significa que ustedes ya tienen un plan en el cual desarrollan a sus proveedores. Les hacen auditorías constantemente, se les hace un cuestionario de inicio. Es decir, ustedes ya llevan un control de cómo es que este proveedor está operando, sus materias primas y todo. Con todo esto es suficiente. Claro que una certificación nos va a dar siempre más tranquilidad, pero el no tener una certificación nos va a dar un poquito más de trabajo, precisamente en el ámbito de auditorías, estarlo molestando a cada rato con sus certificados de calidad, o nosotros también asumir cierta responsabilidad, es decir, aumentar la frecuencia de los análisis que vamos a realizar o buscar análisis más específicos precisamente para evitar ser víctimas de fraude. ¿Nos puedes dar referencias de sitios web gratuitos para revisar casos de fraude? Claro que sí, Yolanda, te lo mandaremos, bueno, se los mandaremos por correo para que nosotros podamos estar en comunicación con todo esto de sitios gratuitos de fraude alimentario. Análisis e implementos de controles preventivos, como por ejemplo, controles preventivos es esta línea nueva de FISMA, bueno, nueva que ya tiene 3 años, esta línea de FISMA de la FDA, del Food Safety Modernization Act, que tiene que ver con cómo vamos a prevenir, no solamente en la operación, sino prevenir a través de todo nuestro proceso, de todo nuestro modelo de negocio, si queremos verlo desde ese punto, cómo vamos a prevenir peligros. Hablamos de controles preventivos de proceso, que son como tal todo lo que tiene que ver con HACCP. Hablamos de controles preventivos de alérgenos, que es lo que tiene que ver con, pues bueno, limpiezas, etiquetado y planificación de la producción cuando tiene que ver con alérgenos. Controles preventivos de limpieza y sanitización, que tiene que ver con contacto cruzado de superficies. Y por último, controles preventivos de cadena de suministro. En los controles preventivos de cadena de suministro, vamos a englobar todo lo que tenga que ver con la documentación, las auditorías, los certificados, todo lo que le estamos pidiendo a nuestros proveedores para cerciorarnos de que el producto que nos están dando es seguro. Bueno, es inocuo desde el momento en el que ingresa a nuestra instalación, donde ya es responsabilidad nuestra. Entonces, todo lo que tiene que ver con fraude alimentario se va a manejar a través de controles preventivos de cadena de suministro. Pedir certificados de GFSI de forma anual, verificar esta información, pedir certificados de calidad, que ellos realicen ciertos análisis, que ellos asuman cierta responsabilidad sobre sus materias primas, las auditorías por segunda o tercera parte que ellos tengan. Todo esto son controles preventivos de cadena de suministro que para FDA son suficientes para controlar el fraude alimentario. ¿Verificas el 100% de la materia prima recibida? Pues bueno, sabemos que verificar el 100% de la materia prima puede ser imposible porque, pues bueno, si yo recibo 40 toneladas de azúcar, no puedo estar revisando toda, pero sí puedo hacer un análisis estadístico para determinar cuál es mi muestra de referencia para que yo pueda decir que toda mi materia prima está cumpliendo. Y también depende mucho de las posibilidades de la empresa, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, si es una empresa pequeña, pues bueno, vamos a asumir cierta responsabilidad, pero pues mejor me cercioro de que la materia prima viene bien desde origen. Para el caso de fraude alimentario, es posible utilizar los diagramas de flujo generados para HACCP. En este caso, vamos a enriquecerlo, porque HACCP, por lo general, nos estamos enfocando únicamente al proceso. Si ustedes en su diagrama de flujo para HACCP están contemplando desde la compra de los materiales hasta el momento en el que va a retail, a través de todos los intermediarios que puedan existir en su proceso, entonces sí nos sirve. Si no, tenemos que enriquecerlo precisamente colocando toda esta información. María nos dice, muchos formatos que se utilizan para HACCP podrían servir para lo que es fraude.
Por ejemplo, evaluación de proveedores o lo que es sanidad. Sí, claro, justo lo que estábamos comentando. Un sistema de gestión de calidad de inocuidad alimentaria bien llevado va a tener ya todo el esqueleto necesario para que nosotros tengamos un plan contra fraude. Nada más tenemos que irle metiendo cierta información a nuestro plan para que ya cumpla con ambos. Otra duda, ¿cómo se podría verificar o conocer la salud financiera de un proveedor? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de indicadores de esto? Eso tiene que ver ya más con el lado de la situación fiscal. Por ejemplo, al momento de ustedes hacer un contrato con un proveedor o pedirle una factura o darlo de alta, se les pide ¿cómo se llama? Es un documentito que se me fue el nombre, una disculpa. Pero es un documento del SAT o sucedáneo en el país que sea, en el cual se les está dando a conocer que sus obligaciones fiscales se cumplieron. Entonces, si ellos por X o Y no te quieren dar este documento, te están dando largas, puede ser un indicador de que ellos no pagan impuestos. Entonces, no tienen una salud financiera correcta. Ok, tenemos aquí 4 preguntas. En la contratación de nuevo personal, ¿se debería pedir antecedentes penales? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí es un poco a criterio de cada quien. Sí se recomendaría, la verdad, porque pues a final de cuentas estamos trabajando con productos que van a llegar a la mesa de cada quien y podríamos llegar a tener a una persona que, pues bueno, no tenga una ética laboral bien fundamentada. Sin embargo, pues bueno, este ya es un tema como un poco controversial. Precisamente los programas de defensa alimentaria te sugieren, más no te lo solicitan, pero pues bueno, el Departamento de Recursos Humanos, a través de conocer el perfil de la persona, de las entrevistas y a veces de cartas de antecedentes no penales, bueno, de no antecedentes penales, perdón, se puede conocer a la persona más a detalle. Entonces, sí recomendaríamos pedir esta clase de documentación, porque muchas veces te lo piden hasta para otros trabajos. Y pues bueno, aquí precisamente como estamos hablando de productos alimenticios que son muy delicados, sí sería una herramienta importante, precisamente para evitar también problemas con defensa alimentaria. Hay que conocer muy bien a quién estamos permitiendo que ingrese a nuestras instalaciones. ¿Cómo te podemos contactar? Pues bueno, a través de la página de internet cialico.com, pero directamente me pueden enviar un correo a victor@cialico.com. Víctor como tal, V de chica, y CTOR @cialico.com, como viene aquí en la presentación, el nombre de la empresa. Y ahí podemos discutir todo lo referente a cualquier duda que ustedes tengan o algún servicio que requieran. María del Rocío, a esta zona que ya habíamos contestado. Karina Solís, ¿es obligatorio para GFSI en tema de fraude enviar a analizar anualmente la materia prima? Además del certificado del proveedor GFSI y corroborar en base de datos, ¿hay algún otro documento de apoyo para cubrir la parte del proveedor? Pues bueno, como les había comentado, lo que nos marcan los estándares de GFSI es que nosotros podamos demostrar que tenemos un sistema que evita fraude alimentario. Entonces, si nosotros consideramos que con nuestro certificado GFSI, que obviamente ellos van a reconocer, corroborado en base de datos y certificados de calidad, análisis de liberación de materia prima una vez que ingresa a la planta, toda esa documentación nos puede apoyar. Yo personalmente sí les sugeriría que si ustedes detectan que alguna de sus materias primas es vulnerable, la manden a analizar anualmente. Depende de la vulnerabilidad y la gravedad que ustedes estén determinando. No todas las materias primas se tienen que analizar. Por ejemplo, si yo recibo agua, pues lo más probable es que el agua sí sea agua y no tenga ningún problema con fraude alimentario. O, por ejemplo, si yo recibo, no sé, alguna otra materia prima muy, muy barata, hay que considerar que puede que mi materia prima sea un adulterante y no una materia prima adulterable. Eso es algo muy importante. Si las características de mi materia prima me dicen que es barata, es abundante, es común, lo más probable es que nadie la vaya a querer adulterar. ¿Con qué vas a adulterar el agua, por ejemplo? Si mi materia prima es escasa, cara o de alto valor agregado, como miel o como leche, entonces
yo sí voy a pensar, ok, esto puede estar siendo adulterado. Entonces, esta va para prioridades, para análisis. Ok, ¿quién más tiene una pregunta al respecto? Nos gustaría escuchar sus preguntas. A ver, tenemos un par más, parece. Daniel levantó la mano. Dinos, Daniel. Ok. A ver, aquí tenemos otras. ¿Cómo puedes medir el ambiente laboral? ¿Cómo puedes medir o asegurar un buen ambiente laboral? Bueno, esto es a través de, por lo general, el Departamento de Recursos Humanos. Tenemos Departamento de Recursos Humanos. Ellos llevan indicadores del ambiente o el clima laboral. Qué tan felices están las personas o cuántas quejas hemos tenido, de qué son estas quejas, cuáles quejas sí resolvimos y cuáles dejamos ser, y también qué situaciones han ocurrido. La gente ha tenido muchos roces, ha habido muchas faltas, ha habido mucha rotación personal. Esos son indicadores que nos pueden dar precisamente, nos pueden dar un panorama de cómo está nuestro ambiente laboral. Si nosotros no tenemos un departamento de recursos humanos, entonces, pues bueno, precisamente a través de las personas que estén cerca de producción, del personal operativo, ya sea producción o calidad, que ellos nos comenten cómo ven a la gente también. Ya la ven cansada, la ven harta, la ven molesta. Igual, ha habido mucha rotación, ha habido muchas faltas. ¿Cuál es la actitud general como planta de los trabajadores? De esa forma podemos saber si tenemos un ambiente laboral adecuado o si estamos teniendo alguna deficiencia que tenemos que controlar. Es muy importante que nosotros tengamos un ambiente laboral adecuado para evitar temas de defensa alimentaria o de inocuidad también. ¿Qué tal que nuestros operadores siempre están distraídos porque no han dormido, porque han trabajado 36 horas seguidas y terminamos sacando al mercado producto crudo o producto que no ha tenido el tratamiento adecuado? ¿Cómo se relaciona la prevención de la corrupción con la prevención del fraude alimentario? Pues bueno, si nosotros hablamos de la corrupción de nuestros empleados, entonces hay alguien que los quiere corromper. Hay alguien que les está solicitando información de fórmulas o información de precios, y eso nos puede llevar a temas de fraude alimentario también. Por ejemplo, yo tengo un amigo de toda la vida que es mi proveedor y entonces me dice, oye, cuando te venda leche, no le hagas los análisis o altera los análisis para que yo te pueda vender leche diluida y entonces te doy un cacho de la venta. Si nosotros tenemos un buen entrenamiento, un buen ambiente laboral, si tenemos gente que está comprometida con su empresa, estamos previniendo la corrupción y por lo tanto, en ese caso en específico, estamos previniendo el fraude alimentario. ¿Una certificación kosher ayudaría contra fraude alimentario? Una certificación kosher es una certificación que tiene que ver con estándares religiosos nada más. Entonces, estas certificaciones no tienen que ver con inocuidad alimentaria y tampoco abarcan fraude alimentario. En todo caso, habría que checar como fraude alimentario, como parte del fraude alimentario, si lo que nos están vendiendo kosher, sí es kosher. O sea, si el animal estaba viendo hacia cierta parte y si lo mataron de una sola tajada, eso es lo que verifica kosher entre ciertos otros aspectos. Entonces, no, una kosher no nos puede ayudar. Es importante que veamos que sea una certificación de inocuidad alimentaria. Halal podría ser porque se enfocan mucho en que no haya fraude en las materias primas. También halal sí nos puede ayudar. Halal sí nos puede ayudar un poco, pero igual tiene más peso una certificación encaminada a inocuidad alimentaria como tal. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, muchísimas gracias por haber atendido a este webinar de fraude alimentario. Los esperamos de nuevo en el siguiente webinar, el día 31 de octubre a las 11 de la mañana.
en donde ya vamos a ver análisis específicos y estrategias de mitigación para temas de defensa y fraude alimentario. Me despido de ustedes, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego.